En este video vamos a reaccionar a cómo fueron castigados los científicos de Poppy Playtime. Descubriremos qué pasó con Grace Green, la versión humana de Lily Lovebraids, y también cómo fue el final de todos los científicos de Poppy Playtime. Pero antes, amigos, miren, el prototipo era una inspección de like. ¿Quieres saber si tú eres un humano o un juguete? Él quiere saber si eres un humano, amigos, porque si eres un juguete la vas a pasar bien feo. Así que suscríbete a este canal ahora y dale like al video si eres un humano. También comenta: no soy un juguetito, prototipo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Listo, amigos! Logramos sobrevivir del prototipo. Por ahora, Al canal que vamos a reaccionar es al de Misaki Berfriend. Vamos a darle play a este video, amigos. La muerte de los científicos en Poppy Playtime no fue un simple accidente. Todo estuvo meticulosamente planeado desde el principio. ¿Planeado por quién? ¿Por el prototipo? ¿El experimento 1006? Cada una de las horribles acciones de los científicos fueron escribiendo poco a poco. Miren, amigos, este es el triste final de Gracie, que después la convirtieron en una muñeca que es Lily Lovebraids. Cómo es que iban a morir. Así que veamos cómo es que sucedieron los finales de cada uno de los científicos de Poppy Playtime. Y ese es el final de Jessica Newman. Miren, a ella el prototipo la convirtió en Catbee, el gatito abeja. Poppy Playtime. Ahora, para que todo quede más claro, primero descartemos la idea más popular de todas. Ellos solo fueron víctimas de monstruos alocados. La mayoría está de acuerdo que todo el ataque de los experimentos fue solo porque los experimentos se salieron de control. Esto fue la hora de la alegría, recuérdenlo. Y actuaron por instinto. Pero vamos, chicos, recordemos que no son solo simples bestias. En realidad, son conciencias humanas. Son niños atrapados en estos cuerpos de monstruos. Y todos los científicos fueron los responsables de hacer todo esto. Y ellos lo que querían era venganza. Los experimentos pueden sentir, pensar y recordar. Y así como le tuvieron cariño a unas personas, también le tuvieron mucho odio y rencor a otras. Pero tampoco es que sean tontos, amigos. Miren, aquí estaban mostrándole a Catnap los videos de Gracie. Ahí se alcanzó a ver la P, el reflejo, miren. La P de Poppy Playtime en su cara. Le estaban lavando el cerebro al pobrecito. Los experimentos también pueden recordar los nombres y las acciones que les hizo cada científico. Sí, eso lo vimos con Catnap, porque él, cuando le estaban lavando el cerebro, él decía: soy Teodoro. Teodore. Si Playtime Co. hubiera pensado en esto, les hubieran lavado el cerebro o hecho alguna hipnosis para que olvidaran todo. En fin, ahora con esto les pregunto, ¿aún creen que esto solo fue un simple incidente? No, eso no fue un incidente, amigos. Eso fue adrede. Ustedes saben que el fundador de Poppy Playtime fue Elliot Ludwig. Y él quería volver a traer a su hija a la vida. Y su hija es Poppy, obviamente. Entonces, él empezó a hacer experimentos. Primero lo hizo con una rata. Y después con el prototipo, el experimento 1006. Y de ahí para adelante empezó a crear a Poppy. Y a muchos huérfanos los convirtió en monstruos. Es que coincide, amigos. Prototipo es el 1006 y Poppy es la 1007. Pues en realidad todo esto fue planeado. Y hubo una mente maestra detrás de todo esto. El prototipo. Uy, el prototipo, amigos. Que ya todos sabemos que el prototipo es Oli. Próximamente les voy a hacer un video de teorías donde les voy a explicar por qué el prototipo es Oli. Pero tranquilos, que lo enfermo apenas empieza. Después de un largo tiempo de haber sido estudiado, el prototipo sabía que la única manera de poder ser libre era unir fuerzas con todos los demás experimentos. Con todo lo que había aprendido sobre Playtime Co., él tenía más o menos una idea de lo que tenía que hacer para liberarse de todos los científicos. Ok, lo que estaba haciendo el prototipo era reclutar, amigos. Empezaba a llamar a cada uno de los monstruos y les decía: bueno, un día, el 8 de agosto, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a empezar a destruir a todos los trabajadores de aquí. En uno de sus cuantos escapes, tomó la oportunidad de comunicarse y persuadir a otros experimentos para tomar justicia y libertad, aunque fuera de la peor manera posible. Él fue quien compartió las ideas a los experimentos de que tenían las posibilidades de tomar el control,
Y me sorprende que todos le siguieron la corriente, amigos, todos sin excepción. Y así dejar de sufrir a manos de los científicos. También fue aquí donde sucedieron casos como la famosa muerte de Theodore. Sí, amigos, este es Catnap en la vida real. El niño que está dentro del cuerpo de Catnap. Todo como la parte de un gran plan. Y este plan se puede deducir si analizamos cada una de las muertes de los científicos. A él se lo comió Boxibu, yo recuerdo. Comencemos viendo la muerte de Preston. En vida no era el villano principal. Ah, amigos, ahora que estamos hablando de Preston, hay una carta en el capítulo 5 de Poppy Playtime donde descubrimos que él, el que están viendo aquí, fue el responsable de abrir la jaula donde estaba encerrado el experimento 1006. Tampoco era quien daba las órdenes finales, pero por obvias razones tampoco era tan inocente que digamos. Formaba parte del personal y de todos estos horrores. Sí, amigos, y por alguna razón a él le tapan la cara. No quieren que le veamos la cara a Preston. La diferencia es que en ciertas ocasiones mostró empatía. Hablaba con los experimentos como si fueran los pobres huérfanos y aparte les tenía lástima. Ok, o sea, él en cierto modo le recordaba ese sufrimiento. No se dirigía, por ejemplo, a Catnap como Catnap, sino que lo trataba como Theodore. No era el típico tipo malo que solo los trataba como mercancía. De hecho, si recordamos un poco de su historia, él se encontraba bastante confundido cuando entró a trabajar a Playtime Co. No quería trabajar ahí. Amigos, imagínate, te dan una chamba, te aceptan trabajar en esa empresa y es Playtime Co. Un 8 de agosto de 1992, en plena hora de la alegría. Bueno, miren, aquí está la grabación. Aún no entiendo por qué me contrataron a mí, un biólogo, en una compañía de juguetes. Fue conociendo las verdaderas intenciones de la fábrica, hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar revelar toda la verdad. Incluso evitaba saludar a los huérfanos porque él ya sabía lo que les esperaba. No los miraba a la cara, amigos. O sea, en cierto modo Preston no era tan malo. Quizás por eso es que liberó al prototipo. Y probablemente esto fue lo que lo condenó. A pesar de saber todo, nunca tuvo el valor suficiente para frenar todos estos abusos. Pero lo cierto es que le faltó valor para denunciar todos estos abusos, y él se esperó hasta el último momento. Hasta la hora de la alegría. Pero algo muy importante, ¿cómo es que lo trata el prototipo? Él no lo masacra ni lo hace puré desde el primer momento. De hecho, pareciera que al prototipo le cayó bastante bien, como para así darle uno de los peores castigos. Experimentar con él y convertirlo en un montón de pedazos de experimentos. Uy, ¿en serio? Así que su final no es una muerte rápida. El prototipo se encargó de transformarlo y hacerlo pasar por toda la crueldad en la que participó, a pesar de tener Ahí se logra ver el reflejo, la cara del prototipo. todo para destruir por completo a Playtime Co. Prácticamente fue obligado a vivir en su propia carne los horrores de Playtime Co. Amigos, miren. Esto me parece espeluznante. Miren cómo mueve los ojos. Más grande castigo no fue la muerte. Más bien, fue el no poder escapar jamás de aquello que él permitió. La señorita Gracie Green. Esto sí me interesa, amigos. Vayan por palomita y Coca-Colita. La encargada de lavado de cerebro más cruel de todo el mundo. Bastante cruel. Es que el pobre Huggy Buggy le ponían esos videos y él tenía que vérselo hasta que le lavaran el cerebro. Gracie no ensuciaba sus manos con máquinas. Más bien, era la encargada de preparar a los huérfanos. Les mostraba Se le voló la cabeza. videos para lavarles el cerebro y convencerlos de aceptar su nueva identidad como juguetes. Lo más cruel es que cuando alguno se resistía, era ella quien ordenaba enviarlos a la caja de los juguetes malos. Amigos, si cae en el fondo de la caja de los juguetes malos, porque se escucha como una trituradora. O sea, a todos estos juguetes los destruíamos. Y ustedes saben lo que hay dentro de esos juguetes, amigos. Son almas de pobres huérfanos. Donde terminaban siendo triturados. Cuando llegó la hora de la alegría, intentó esconderse. Fue encontrada y sometida por los Smiling Critters.
Uy, sí, estaban los Smiling Critters y los Nightmare Critters. Fueron ellos los que se la comieron. Ella estaba también con Todd, creo que se llamaba Todd. Y Baba Chops. Baba, yo solo trataba de hacerlos a todos felices. Yo no estaba, por favor, no me lastimen. Y Baba se la empezó a comer. Escuchen la voz de Baba. Nosotros no vamos a lastimarte, señorita Gracie. Tenemos planeado algo muy especial para ti. ¡Ay, esos son los gritos de la pobre Gracie! Ellos no la mataron, porque la muerte era demasiado simple para alguien tan cruel como ella. El prototipo decidió convertirla en sujeto de prueba en vivo y la transformó en Lily. Amigos, increíble, o sea, el hecho de que el prototipo haya agarrado a Gracie y para poderla transformar en un juguete no necesita el cuerpo completo, necesita literalmente sus órganos, amigos. Y por eso la convirtieron en Lily. Y lo peor es que a Lily también la ponían a ver los videos de Grace. No, increíble. Pobrecita la Lily, por eso estaba re loca. Sometiéndola al mismo lavado mental que ella impuso. Su sufrimiento fue brutal. Entonces a Gracie versión juguete, ya convertida en Lily, viéndose en pantalla su versión humana y que te esté tratando de hacer olvidar de que ella, tú no eres Grace, ahora eres Lily. No, imagínense, eso es tremenda tortura. Soportó 122 días de ¡122 días! ¡Casi medio año! Acondicionamiento, mucho más que nadie, y fue la que más se resistió. Sí, amigos, porque hay una cinta donde escuchamos a Lily hablando como Gracie y después se resistía y era Lily la que hablaba. No, eso era una locura, amigos. Hasta que por fin se quebró. Ella perdió la cordura, desarrolló identidades fragmentadas. Claro, por eso es que ella incluso hace la voz de Candy Cat. Y quedó obsesionada con su antiguo cuerpo. Y quedó, amigo, lo tiene guardadito en la cama. Fue torturada psicológicamente por el prototipo y al final simplemente murió a manos de Player. Uy, Player es muy malo. Thomas Clark. ¿Él quién es, amigos? Vamos a escuchar su historia. Tomando en cuenta que Thomas participó conscientemente en todos los proyectos de Playtime Co., por supuesto que merecía el odio de todos los experimentos hechos con huérfanos. ¿Pero qué fue eso tan malo que hizo? Bueno, ya sabemos que hizo experimentos con los pobres huérfanos. Desde que tomó la decisión de convertirse en un experimento... ¡Ah! Yo creo que él es Bron. Sí, amigos, o sea, lo que pasó con él es que él tenía una enfermedad terminal al parecer y él aceptó que lo convirtieran en un juguete y por eso lo convirtieron en Bron. Él mismo firmó su sentencia. En realidad pensó que los demás lo recibirían con un fuerte... Uy, aquí está PJ Pucapilar, Wakabugi, Candy Cat, Huggy Boogie y este es Bron, amigos. Así es como ven ellos cuando ya son un juguete. Este es el Pop. ¿Y cálido abrazo? Hermano, prácticamente les arruinaste la vida. De hecho, ellos ni siquiera tuvieron que planear su muerte. Dios mío, tremenda tortura la que estaba pasando el pobre Tomás. Los experimentos se encargaron de hacerlo pagar por todo lo que vivieron. Es por esta razón que después de ser convertido en Bron y ser encerrado con los demás, terminó siendo devorado y después destrozado por todos. Pues recordemos que los demás sabían que él no era un huérfano, sino más bien un trabajador de Playtime Co. Amigos, o sea, es que él no sé ni para qué se prestó para eso. Él como que esperaba que, miren, soy uno de ustedes, vamos a ser amigos. Pero todos ellos le hicieron la vida imposible. Por lo que tomaron venganza de la manera más horrorosa y salvaje posible. No me imagino qué pasó por la mente de los científicos al decidir poner a Bron junto a los demás huérfanos. Querían experimentar, pero se les salió de las manos. Amigo, eso es muy tonto. ¡Demasiado! En fin, la muerte de Thomas fue rápida, pero muy visceral. Prácticamente lo hicieron sufrir en vida hasta que murió de una manera muy explícita. ¿Y qué hay con la bruja de esta historia? Jessica Newman. Jessica Newman.
Ella no era una cara más en los papeles. Ella podría jurar que fue de las personas más conscientes dentro de la fábrica. Amigos, a ella la convirtieron en Cadby, ¿verdad? Y aquí estamos viendo a Bunso Bunny, miren. Estaban haciendo un experimento Bunso Bunny y por aquí está Huggy Wuggy. Y por supuesto, estaba al tanto de todo lo que sucedió. Y aún así, decidió ser parte del proyecto. Jessica creció dentro de Playcare, el mismo lugar donde luego trabajó como científica. Y además, fue parte del equipo que creó y reprogramó experimentos vivos dentro de Playtime Co. Uy, amigos, miren cómo tienen al pobre Catnap. Es que me sorprende porque él es un monstruo gigante capaz de destruir todo eso si él quiere. Pero como su mente es de un niño, por eso se quedaba ahí. No era consciente de toda la fuerza que tenía, aunque lo más probable es que esto estaba blindado también. Fue una de las que participó en la iniciativa de los cuerpos grandes, ayudando a transformar personas reales en juguetes vivientes, así como Catnap e incluso Thomas Clark. Ella estaba torturando a estos pequeños. Todos pensaríamos que alguien que vivió y pasó por todas estas cosas similares tendría, aunque sea un poco más de empatía. Para nada. Es la más mala de todas, me atrevería a decir yo. ¿Cierto? Pues en el caso de Jessica no fue así, amigos. Ella siguió actuando como una bestia sin corazón. Típica cara de castrosa. No tuvo ni siquiera una pizca de empatía. Hasta el propio prototipo reconoce que ella no fue para nada amable con él. Tú nunca fuiste muy amable, ¿ok? Es aquí donde el prototipo la atrapa a ella. ¿Lo fuiste, doctora Newman? Al menos, como sí lo hizo Preston. Y obvio, esto siempre lo tomaron en cuenta todos los experimentos. Por esa razón, Mommy Longlegs Uy, una carta de Mommy Longlegs. intentó atacarla cuando trató de entrevistarla. ¡Ah, Mommy la trató de atacar! Lo peor de todo es que siempre intentó justificar y echarle la culpa a los demás. Es que es muy mala, amigos. O sea, Dios mío. De todos los científicos que habían aquí, ella es la más mala de todas. Hasta intentó convencer al prototipo que el culpable de todo esto era solamente Leith Pierre. Jessica no recibe la misma sentencia que un simple empleado cualquiera. Ella es enfrentada y destruida por el propio prototipo. Amigos, el prototipo con ella se desquitó. Frente a frente. No cualquier experimento terminó con ella. Con esto nos queda bastante claro que Jessica estuvo muy involucrada con la transformación del prototipo. ¡Ah! Tiene sentido, por eso tanta rabia. Ella fue la responsable de que el prototipo sea como es. O sea, ella se encargó de transformar a Oliver, porque ese es el verdadero nombre de Oliver, en el prototipo. Por todo el odio con el que él habla de ella. Y así como el prototipo decidió tomar venganza contra unos, existen otros que pagaron sus acciones a manos de sus propios compañeros. A ver. El Dr. Sawyer. Así lucía el Dr. Sawyer, amigos. En serio, miren, todo un galán. El Dr. Sawyer es el de la cabeza de TV, el TV Man. Pero mírenlo, cuando era un científico. Pasó con Harley Sawyer. Es importante mencionar su muerte, porque este tipo fue uno de los más despiadados, incluso desde su niñez. ¿Qué? Estaba trabajando en la fábrica desde niño. No, mentira, no sé, amigos. Fue el responsable de muchos experimentos, incluyendo a Catnap, a Yarnaby e incluso a Dewey. Oh, él era el que estaba detrás de todos ellos, de Catnap, de Yarnaby y de Dewey. Pero él nunca mostró compasión por nadie. Y para rematar a grosero, porque por ahí escuché en una cinta y en una carta también de que el Dr. Sawyer era grosero, antipático. Incluso torturó al propio prototipo para obtener información. Se estaba metiendo también con el prototipo, amigos. Es que el Dr. Sawyer no le tiene miedo a nada. Y lo peor es que lo revivimos, amigos. El multicuenta le dicen. Su muerte no fue rápida. Él fue castigado por sus propios colegas y destruido por el propio Player. Así que podemos asegurar que su castigo fue bastante acertado. Lo destruimos a medias porque en el capítulo 5 al final lo volvimos a activar y eso me preocupa un montón. Tomando en cuenta que fue una horrible persona. Porque vamos, quedar atrapado en una computadora no es muy lindo que digamos.
Bueno, sí, es un virus. Y menos si ni siquiera te diste cuenta cuando te pasaron ahí. Así es, amigos. Harley Sawyer fue transformado en una computadora en contra de su voluntad. ¡Ah, él no quería! No me vengas. Mínimo lo terminaron convirtiendo en una IA. Qué mal, o sea, y una IA autoconsciente, imagínense eso. Porque él ni siquiera se dio cuenta cuando pasó todo esto. Solo despertó y ya estaba ahí. Aunque pongámonos a pensar en esto, lo más posible es que en el futuro Harley Sawyer vuelva a morir de nuevo, ya que al final del capítulo 5 pudimos ver que al parecer él hizo algún tipo de copia de seguridad de sí mismo. Ahí está, amigos, en el computador. ¿Qué pasa si le damos clic derecho, suprimir? ¿O formateamos el computador y ya? Continuamos con Bruno White y el científico número 4. Uy, aquí están estos dos científicos, miren. Vamos a ver cómo fue el final de estos dos científicos. Estos dos trabajaron en equipo junto con Harley Sawyer, compartiendo las mismas ideas. Bruno era una mente maestra casi al nivel de Harley, pero aún así ocupaba el segundo puesto. Lideró experimentos como el de Bonzo Bunny. Miren a Bonzo Bunny aquí. Pero cuando Sawyer se convirtió en experimento, Bruno tomó su lugar. Ok, o sea, se volvió como que dicen el líder. Y de hecho, fue él quien convertiría a Sawyer en una máquina. Él es el responsable. ¿Cuál de los dos es Bruno? Mínimo es este. Tiene cara de Bruno. Él fue el responsable, amigos. Siendo este uno de sus más grandes logros. Por esta razón, se ganó el odio del Dr. Sawyer, y así sería masacrado en la hora de la alegría por todos los juguetes. En cambio, Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo lo destruyeron? Quisiera saber. el llamado científico número 4 seguía órdenes de estos dos. Estuvo en casi todos los experimentos que creó el Dr. Sawyer. Espera, ¿a él también le decían el número 4? ¿Y por qué le decían el número 4? ¿Será porque tiene 4 dedos de frente? Así como Huggy Wuggy e incluso el propio prototipo, ya que tenía bastante conocimiento sobre él. Su muerte ocurrió en la hora de la alegría y probablemente fue asesinado por el propio Huggy Wuggy. Ah, fue Huggy Wuggy el encargado de destruirlo. Amigos, sin duda estos juguetes andaban con un resentimiento aquí en el pecho que lo que querían era esperar la orden para destruirlos a todos. De hecho, la hora de la alegría fue la que cobró la mayor parte de las muertes de los científicos. Posiblemente cada experimento tomó venganza en contra de sus científicos asignados, así como con las muertes del científico número 3, los científicos de Clarice, Carmine McCabe y el Dios mío, es que miren en la hora de la alegría todos los científicos que cayeron. científico 1 y 2. Pero solamente hay uno que no aparece por ningún lado. ¿Quién? Quiero saber quién. Y me refiero a Leith Pierre. Uy, él es el que nos empieza hablando desde el capítulo 1. El que nos advierte de que hay mecanismos de seguridad por toda la fábrica. El que dice que van a llamar a la policía y fue lo que menos hicieron. Leith Pierre. Leith Pierre fue el jefe principal de Playtime Co., la mente arrogante y despiadada detrás de los experimentos. Él fue el responsable del proyecto de los cuerpos grandes. Pero verdad, amigos, ¿qué pasó con él? Y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando dentro de la fábrica. Era quien tenía el poder real. Pero aquí está lo más extraño. El nombre de Leith jamás aparece en ninguna masacre o asesinato. ¡Oh! ¡Sigue vivo! No lo vemos sufrir como los demás científicos. Leith nunca es confrontado cara a cara por ningún... Y no lo mencionan ellos, o sea, en ningún momento los monstruos de Poppy Playtime hacen mención de Leith Pierre. ninguno de los experimentos, ni siquiera por el propio prototipo. En lugar de eso, su voz aparece en cintas antiguas advirtiéndonos sobre la seguridad de la planta, burlándose de intrusos o justificando experimentos fallidos. Su actitud desde el principio fue arrogante, Bastante arrogante. violenta y cero empática, tratando a empleados y experimentos por igual, como si no valieran nada. Y si recordamos, él sobrevivió al desastre principal de la fábrica, la hora de la alegría.
Ok, él sobrevivió a la hora de la alegría, amigos. O sea, pongan mucha atención porque si sobrevivió a la hora de la alegría significa que sigue vivo. Mientras otros simplemente murieron o fueron atacados directamente por el prototipo. Pero nunca llegamos a verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Se imaginan que él sea el monstruo final? En el último capítulo de Poppy Playtime nos tengamos que enfrentar a un monstruo de Litpure. Y la verdad, yo no creo que al prototipo se le haya olvidado que él existe, sabiendo que fue la pieza maestra. Así que, por todo lo que sabemos ahora, tenemos muy en claro que el prototipo no anda asesinando nada más a lo loco o porque tenga hambre. Mínimo van a terminar buscando a Litpure para detenerlo. No sé si es otro monstruo, mucho más poderoso incluso que el prototipo, pero es que esto es una locura, amigos. ¿Quién es Litpure? ¿Dónde está? Se encarga de evaluar, recordar y actuar cuando decide que es momento. Y si Litpure todavía no ha recibido su juicio, entonces su aparición futura no es una posibilidad. Tenemos que verlo pagar por todo. Uy, ¿se imaginan que seamos nosotros los responsables de eso? ¿Los que detengamos a Litpure? Y esto es lo que intentan mostrarnos con los VHS, cintas de audio e incluso notas que hemos tenido hasta el momento. No solamente fueron simples accidentes de monstruos que no saben lo que hacen. Sí saben lo que hacen. Son monstruos conscientes, amigos. Manipulados también. Les lavaron el cerebro, pobrecitos. O sea, es que pónganse en el lugar de ellos. Antes eran unos niños inocentes, los transforman en unos monstruos, les lavan el cerebro y en la hora de la alegría solo pensaron en desquitársela. Pero ahora, la más grande pregunta es, ¿qué pasará con Player al final? Ahora, ¿y si Player es Litpure? ¿No lo habían pensado? Volvemos a la fábrica, vemos la cinta que grabamos nosotros mismos, donde nos decimos, ten cuidado, aquí hay mecanismos de seguridad, y todos esos mecanismos los vulneramos, porque somos Litpure. Es una locura, pero cabe la posibilidad, ¿no? Si Player también fue un empleado, ¿acaso él es el siguiente? Por ahora no lo sabemos. Amigos, este video estuvo increíble. Ya sabes, el enlace de este video te lo doy en la descripción para que le vayan a dar mucho apoyo. Pero todas estas teorías estuvieron interesantes. Incluso saber qué fue lo que le pasó a cada uno de los trabajadores me voló la cabeza. Ya sabes, papu, si quieres más reacciones así de épicas en el canal, suscríbete a Yondrecito GC, tu canal de reacciones favorito. Y por aquí te dejo la canción de Poppy Playtime, capítulo 5. Sí, ya salió la canción oficial, así que ve a escucharla, dale like y suscríbete también a Yondre GC Music. Y ya sabes, nos vemos a la próxima. Chao.